o sea, bienvenidos todos, gracias por participar, gracias por estar aquí acompañándonos, aparte del grupo de trabajo de demencias y parte del grupo de trabajo de Delirium. Hoy, como sabéis y como hemos ido anunciando, es el Día Mundial del Delirium y considerábamos importante hacer un webinar que nos acercara un poco más a esta patología, aunque si bien la tenemos bastante próxima todos los días en nuestra práctica clínica, pero queremos marcar la importancia que tiene, ¿no? Porque sabemos que es una emergencia médica y que, bueno, pues tiene mucha implicación en que puede generar mayor mortalidad, mayor discapacidad y unas estancias hospitalarias también más prolongadas. Una de las cosas que siempre decimos desde geriatría es que, bueno, pues el delirium tampoco no es inevitable y no es que la única opción que tengamos es tratarlo, sino que también podemos prevenirlo y para prevenirlo pues hay que conocerlo, evidentemente. Entonces, yo creo que estos webinars también nos sirven pues, para acercarnos más a la patología desde una forma más científica de las patologías que conocemos habitualmente, como he dicho antes, y bueno, pues saber que tenemos que estar pendientes. Entonces, a lo largo de los años hemos estado colaborando, el grupo de demencias y el grupo del delirium. En este caso también hemos tenido colaboración, aunque tenemos a dos componentes que excusan su incomparecencia por motivos de última hora. Y bueno, pues hemos decidido hacer estas tres presentaciones del delirium en urgencias, el delirium superpuesto a demencia y el delirium en cuidados paliativos. Esto forma parte de una serie, ¿no? Que ya venimos con otras ediciones de los años anteriores en las que también nos hemos acercado al delirium en diferentes sectores de nuestra asistencia geriátrica. Y pues en esta ocasión hemos querido proponer estas tres ponencias. Esperemos que sean de vuestro interés. Vamos a reproducir las ponencias seguidas una detrás de la otra. Ir escribiendo mensajes que yo iré leyendo y después al final haremos un poco de coloquio con los representantes, con los ponentes para poder preguntarles las dudas que han ido surgiendo. Jo. Juaní, no se está escuchando la presentación. No sé si tú la escuchas en tu ordenador, pero no sé. Yo la escucho, ¿no la estaban escuchando? No. Sí. Mira a ver si en vez de compartir el Word es compartiendo la pantalla. Mm, ok. La falta de detección ¿Listo? del delirium ¿Sí? tiene varias implicaciones negativas para el curso clínico del paciente. En urgencias no se detecta el delirium entre un 57 y un 83% de los casos, porque en la mayoría de ellos no hay un despistaje sistematizado. Cuando el delirium no se reconoce en urgencias, se ha descrito que tampoco se objetiva en la atención hospitalaria, entre un 75 y un 95% de los casos. Y de los pacientes que son dados de alta a domicilio con delirium, el 25% tienen un mayor riesgo de incumplimiento del tratamiento, reconsulta a urgencias y otros factores adversos. Por otra parte, no es habitual implementar medidas preventivas para no desarrollar. Ok. Prueba. Mm. Sí, lo que pasa es que para pasarlas una a una, Perdón quisiera. por los. Prueba a ponerlo como presentación. Sí, es lo que había hecho antes. A ver, A intento. ver. El delirium ¿Se se ve? presenta entre un 6 ¿Sí? a un Vale. 36% de los pacientes mayores de edad que ingresan en los servicios de urgencia.
Un 17% representa la franja etaria de mayor edad y se asocia con un aumento de las muertes hospitalarias y a largo plazo con un deterioro funcional y cognitivo acelerado, haciendo que las estancias hospitalarias sean más prolongadas, que haya un mayor riesgo de ingreso en las unidades de cuidados intensivos y que al alta los pacientes no retornen a domicilio, sino que vayan a residencias. La falta de detección del delirium tiene varias implicaciones negativas para el curso clínico del paciente. En urgencias no se detecta el delirium entre un 57 y un 83% de los casos, porque en la mayoría de ellos no hay un despistaje sistematizado. Cuando el delirium no se reconoce en urgencias, se ha descrito que tampoco se objetiva en la atención hospitalaria, entre un 75 y un 95% de los casos. Y de los pacientes que son dados de alta a domicilio con delirium, el 25% tienen un mayor riesgo de incumplimiento del tratamiento, reconsulta a urgencias y otros factores adversos. Por otra parte, no es habitual implementar medidas preventivas para no desarrollar. Es por todos conocidos los factores predisponentes y precipitantes para desarrollar delirium. Pero estos no son el objetivo de esta píldora. Sí que reconocer los factores de riesgo más importantes en los pacientes que llegan a urgencias. El factor mayor de vulnerabilidad es la demencia y el factor desencadenante con mayor peso es la infección. Pero tampoco podemos olvidar que tanto los fármacos pautados en urgencias como los que se nos olvidan a la hora de hacer la conciliación terapéutica del tratamiento agudo como el crónico pueden también desarrollarlos. Además, la fragilidad es un ítem determinante. Pacientes sin fragilidad o prefrágiles necesitarán entidades más importantes para desarrollar el delirio, por ejemplo, una sepsis urinaria, mientras que pacientes con una fragilidad avanzada, con una simple infección de orina, podrán desarrollar. Una entidad que no podemos olvidar en los servicios de urgencias es el delirium superpuesto a la demencia. El delirium superpuesto a la demencia se asocia a un empeoramiento del estado cognitivo y funcional. Tras el tratamiento etiológico, en ocasiones es reversible el cuadro. Sin embargo, en un porcentaje muy alto, este se hace permanente. El diagnóstico del delirium es clínico, basado en los criterios del DSM-5, pero tenemos diferentes pruebas de screening que nos ayudan a realizar diagnósticos de sospecha. Dichas pruebas se pueden implementar o bien en el paciente o bien en sus cuidadores o ser observacional. Dentro de las evaluaciones del delirio basadas en el paciente, requieren que el evaluador interactúe con la persona y generalmente incorporan pruebas cognitivas junto a la cama para evaluar las características del delirio. La ventaja de este enfoque es que tiene un techo potencialmente alto para la precisión diagnóstica, 95% de sensibilidad y especificidad. Sin embargo, las desventajas de este enfoque son que para lograr una alta precisión diagnóstica pueda requerir una capacitación significativa y una evaluación del delirium más prolongada, hecho que es dificultoso realizarlo en los servicios. Por eso, dentro de los diferentes test como que existen, como es el ejemplo del CAM, se han realizado versiones más reducidas para poder implementarse en menos de 2 minutos, como es el BCAM, el CAM-IQ o el 3D-CAM. Por otro lado, también existen el 4AT, así como el Delirium Triage Screening. Las evaluaciones del delirium basadas en un representante preguntan a un familiar sobre la presencia de las características del delirio. Un ejemplo de evaluación de delirio basada en un representante es la pregunta única en el delirium, la SQID, donde el médico le pregunta al familiar si el paciente ha estado más confundido últimamente. Si bien este enfoque, que tiene una precisión diagnóstica moderadamente buena, a menudo no se tiene un familiar en los servicios de urgencia, en aproximadamente entre el 25 y el 75% de los casos. La evaluación del delirium basada en la observación simplemente se observa al paciente en busca de características del delirium donde la interacción clínica de rutina. Una de las escalas más utilizadas es la RASS, que valora el estado de agitación, normalidad o hipoactividad. En el momento actual
Se están incorporando a los servicios de urgencias diferentes escalas que realizan una valoración multidimensional del paciente geriátrico, valorando tanto su situación basal como la impronta de la enfermedad en el momento actual sobre su situación dinámica. Una de ellas es la 3D Plus, que tiene en cuenta la valoración de si el paciente puede tener delirium o no puede tener delirium de manera sistemática a su llegada a urgencia. Como todos sabemos, las pruebas diagnósticas irán en dirección de determinar la causa etiológica de sospecha. ¿A todos los pacientes que llegan a urgencias con delirium hay que hacerle otras pruebas? No. La neuroimagen, el electroencefalograma o la punción lumbar no serán pruebas de rutina, sino se realizarán cuando vayan orientadas al diagnóstico etiológico de la causa del delirio. Todos sabemos que el tratamiento del delirio tiene una parte farmacológica y otra no farmacológica. Pero uno de los objetivos fundamentales del tratamiento en urgencias será, por un lado, reducir el riesgo de agitación si el paciente tiene un delirio hipoactivo. Mitigar el empeoramiento de la agitación si el paciente tiene un delirio mixto o hiperactivo. Como tercer punto fundamental, evitar el desarrollo del delirio. Para conseguir los objetivos de nuestro tratamiento en los servicios de urgencias, intentaremos implementar el enfoque TAD. Tolerar conductas aparentemente peligrosas, participarnos evitando contenciones no naturales que no son absolutamente necesarias para la atención clínica, incluido la oxigenoterapia, las vías intravenosas, los catéteres urinarios y otros dispositivos de monitoreo, y no agitar, que es el paso final y que se considera la regla de oro de este enfoque. Para evitar la agitación de nuestros pacientes, tendremos que tener en cuenta todos los puntos determinados en la tabla de la izquierda, de los cuales los fundamentales son revisar bien el tratamiento previo que lleva nuestro paciente, valorar las interacciones con el tratamiento que le pondremos durante su estancia en urgencias, intentar un buen control de la eliminación para evitar sondas urinarias o retención aguda de orina, evitar el dolor y mantener una buena nutrición e hidratación. Una revisión de la literatura no nos contestará de manera uniforme si se puede dar de alta o no a un paciente con delirium en los servicios de urgencia. Una proporción significativa necesitarán la hospitalización debido a la gravedad de la entidad que provocó el delirio. En otros casos, y tras una valoración social y sanitaria, no podremos dar de alta al paciente aunque la entidad que lo provocó no fuera tan grave, porque no podríamos asegurar un control y un cumplimiento del tratamiento de la manera más adecuada. Por otro lado, siempre tendremos en cuenta que existe un riesgo potencial que los síntomas del delirio se agraven durante la hospitalización. Si los síntomas del delirio son leves o están resueltos o la etiología está clara y puede ser tratada de manera ambulatoria o bien ingresándolo en recursos como podrían ser la hospitalización a domicilio o el equipo de PADES, con un cuidador las 24 horas se podrá hacer un seguimiento en la comunidad. En aquellos pacientes que vivan en el ámbito residencial, según la causa del delirio y el grado de agitación o somnolencia, podrán mantenerse en su domicilio. Recuerda que el delirium es una insuficiencia cerebral, que el 90% de casos del delirium en urgencias son hipoactivos, que es fundamental repasar su historia clínica y farmacológica y permitir que su cuidador le acompañe las 24 horas del día. Que prevenir el delirium en urgencias es tan importante como su abordaje multidisciplinar cuando es diagnóstico de entrada. Que la prevención del delirio en urgencias y o su disminución de su severidad incluye fomentar la movilidad, vigilar el patrón de eliminación, hidratar, controlar el dolor y evitar los estímulos sonoros y lumínicos. Una estancia prolongada en urgencias se asocia significativamente con el desarrollo del delirio en pacientes mayores ingresados en urgencias. Muchas gracias. Vale, muy bien.
Pues hasta aquí la primera parte de la presentación del delirium en urgencias. Agradecería que si tenéis alguna duda, algún comentario, pues pudierais ponerlos. Intentaremos resolver el resto del panel a estas dudas porque la doctora Ana Belén Vena pues hoy no podía estar con nosotros, ¿vale? En segundo paso, para no perder más tiempo, os comparto yo la pantalla, que tengo la siguiente presentación. A ver. Pantalla. Vale. Vale. Pues la siguiente ponente es Gemma Cuesta, que que va a darnos una pequeña ponencia sobre el delirium superpuesto a demencia. Soy Gemma Cuesta Castillo, médico adjunto geriatra del Hospital Universitario de Vic. Pensando el día del Delirium Day, voy a hablar sobre el delirium superpuesto a demencia. Este es el esquema de la charla que voy a seguir. Introducción, hablaré un poquito de las diferencias entre la demencia y el delirium. Me centraré en el delirium superpuesto a demencia, algunos datos según el tipo de demencia, factores de riesgo, diagnóstico y unas pinceladas sobre el tratamiento y pronóstico. Bien, primero de todo quería comenzar con esta pregunta, ¿no? que preparando un poco la charla, pues yo misma me planteaba, ¿no? ¿Y es el delirium simplemente un marcador de vulnerabilidad hacia la demencia o en sí mismo provoca demencia? Yo creo que las dos hipótesis podrían ser ciertas, bien porque un episodio de delirium indica una vulnerabilidad cerebral y que hay una pobre reserva cognitiva. Por otro lado, que su aparición puede focalizar la atención hacia una demencia no conocida anteriormente y que las personas con un delirium persistente normalmente raramente recuperan el estado cognitivo previo. Por lo tanto, se acumula evidencia, ¿no?, de que este delirium contribuye o modula a un deterioro cognitivo permanente. El delirium tiene una alta prevalencia. Hasta 2/3 partes de los pacientes mayores de 70 años han padecido delirium durante una hospitalización y normalmente el 50% ya lo han hecho en ingresos previos. Supone un subdiagnóstico hasta en el 60%, depende de, bueno, hay una serie de factores de riesgo que pueden hacer que el paciente sea más vulnerable, como las descompensaciones agudas, bien sea por infecciones o por intervenciones quirúrgicas, y es siempre muy importante saber la foto de partida, de dónde partimos y establecer la situación basal del paciente. Tanto por delirium entenderíamos como un estado confusional en el que hay una reducción de la atención, una disfunción cognitiva y un estado de la conciencia alterado. Y en cuanto a demencia, entendemos por una pérdida crónica y progresiva de las habilidades cognitivas previamente. Bien, si nos basamos en el CIE-11 o, por otro lado, en el DSM-5, las diferencias en cuanto a la definición serían un poco diferentes, ¿no? Sobre todo, pues comentar que en el DSM-5 el delirium se encasillaría dentro de un trastorno neurocognitivo delirante y la demencia dentro de un trastorno neurocognitivo mayor. Y como siempre decimos, es muy importante el enfoque interdisciplinar para el diagnóstico y tratamiento entre diferentes especialistas. Simplemente Se ha ido el audio, Mario, porque ahora sí no escuchamos nada. con alteración. Perdón, ¿que se ha ido el audio durante algún tiempo? Sí, se escuchó, creo que sí. Ahí Mario se ha quedado. ¿Cómo? Desde esta diapositiva, ahí, Desde esta diapositiva. antes de la Vale, tabla. Sí. volvemos.
médicos internistas, etcétera, etcétera, sino también otras especialidades tanto médicas como quirúrgicas. Y por tanto debemos aprovechar, ¿no?, para hacer una adecuada planificación. Esto suponga un apoyo tanto a paciente como a familiares. Bien, si atendemos a los tiempos, pues el delirium suele ser agudo, fluctuante en la atención y la conciencia, y en cambio la demencia, como comentamos, suele ser más progresiva y crónica, con alteración en funciones cognitivas como el lenguaje, la memoria, la alteración visoespacial o las funciones ejecutivas. La evolución, pues el delirium suele ser en un corto periodo de tiempo, en cambio la demencia en un más larga evolución, y los antecedentes, pues suele haber demencia previa en el caso de delirium y en la demencia no siempre. Como comentábamos, los factores precipitantes sobre todo suelen ser los agudos, los que desencadenan el delirio. Por tanto, la demencia puede indicar, ¿no?, una mayor vulnerabilidad cerebral a estos factores agudos debido a que hay una menor reserva cognitiva. Por tanto, lo principal siempre es corregir la causa subyacente que lo está desencadenando. Bien, si nos centramos en lo que es el delirium superpuesto a demencia, vemos que la prevalencia está entre el 22 y el 89% en pacientes mayores de 65 años, sobre todo el perfil hipoactivo. Suele ser muy habitual en los pacientes postquirúrgicos, hasta un 60% en los pacientes traumatológicos o ingresados en servicio de cirugía general. El DSD supone peores resultados clínicos, mayor alta tasa de mortalidad e institucionalización en comparación a aquellos pacientes que solo presentan delirio, y un doble riesgo de muerte al siguiente año, ¿no?, en el caso que existiera demencia previa versus simplemente un delirium aislado. Es difícil la identificación y, por tanto, muchas veces supone un reto diagnóstico por la superposición de síntomas, y es muy característica la falta de atención y la disfunción ejecutiva. Y es fundamental una detección precoz para mejorar los síntomas, retrasar este empeoramiento cognitivo y aliviar la angustia y discapacidad de cara a familiares y al propio paciente. Y todo ello no supondría una reducción de coste. Si tardamos en detectarlo, evidentemente supondrá un mayor coste y una mayor estancia hospitalaria. Bien, debemos diferenciar un poco, ¿no?, con los diferentes tipos de demencia, porque muchas veces los síntomas se pueden superponer. Como grandes bloques hablaríamos de la demencia con cuerpos de Lewy, en otro bloque la demencia tipo Alzheimer y por último la vascular. Comentar que en la demencia con cuerpos de Lewy pues son muy habituales las alucinaciones, las caídas, la apatía, los trastornos del sueño y sobre todo característica las fluctuaciones cognitivas. En cambio, la demencia tipo Alzheimer pues suele haber más alteración de la memoria episódica, semántica, afectación del lenguaje, desorientación, el olvido para hechos recientes, son nombres o eventos. Supone también la presencia de delirium en estos pacientes, un mal pronóstico y una alta tasa de mortalidad. Y en cuanto al perfil vascular, pues suele haber confusión aguda y alteraciones de las funciones ejecutivas, pero depende mucho también de la localización y extensión de las lesiones. Posteriormente hablaré un poquito más y profundizaremos sobre todo en cuanto a la relación de la demencia con cuerpos de Lewy. Bien, en este estudio publicado en el Journal of American Medicine, planteaba, ¿no?, cómo el delirium puede aparecer antes o después del diagnóstico de demencia y las diferencias un poco si nos encontramos frente a una demencia con cuerpos de Lewy o una demencia tipo Alzheimer. Se vio en este estudio, ¿no?, que previo al diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy, el 43% había presentado cuadros sugestivos de delirium previamente, que había una mayor proporción de pacientes con diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy que ya había presentado una DSD que de pacientes que habían presentado un diagnóstico final de enfermedad de Alzheimer. Por tanto, parece importante ampliar estudios y más específicos para detectar si hay alguna manera de diagnóstico precoz o de síntomas precoces de delirium en aquellos pacientes, sobre todo que impresionante, que tengan un perfil más tipo demencia con cuerpos de Lewy. En cuanto a los factores de riesgo, hay una serie de factores de riesgo intrínsecos del propio paciente, como son la edad avanzada, las comorbilidades, como las enfermedades crónicas,
la demencia, y factores extrínsecos que no dependen propiamente del paciente, sino del entorno, como son los fármacos, la utilización de sondas o el inmovilismo, la hospitalización y la desnutrición. En cuanto a las herramientas diagnósticas, disponemos de muchas herramientas, pero de las más utilizadas está el test de CAM y el test for IT, ambos con una alta sensibilidad y especificidad. Bien, tenemos que tener en cuenta que todos los test bajan la especificidad en presencia de demencia. Y en la DSD debemos tener especial atención en la valoración de la atención, en que hay dudas de cómo detectar esta inatención, no hay claros consensos, y la importancia de las fluctuaciones. En cuanto a la alteración de la atención, pues vemos que está preservada en estadios tempranos de la demencia tipo Alzheimer y alterada en estadios moderados severos. En cambio, en la demencia con cuerpos de Lewy vemos que está alterada desde el inicio. Quedan dudas en cómo detectar esta inatención, no hay claros consensos, pero sí vemos que es importante detectar el arousal. El arousal implica tanto el ritmo de los procesos cerebrales como el nivel general de atención que hacemos frente a los estímulos del medio. Para ello se ve que hay diferentes escalas que pueden ser útiles, que en la diapositiva siguiente explicaré, como son el RAS y el OSLA. Y en cuanto a las fluctuaciones, suelen ser más habituales en algunos tipos de demencia, como la demencia con cuerpos de Lewy, y tener en cuenta que sobreestimen el caso del deterioro cognitivo leve. Escalas como el Tinetti y el Java, que también explicaré en la siguiente diapositiva. Comentábamos, en cuanto a la detección del arousal, contamos con la escala de agitación y sedación de Richmond, el RAS, que va desde +4 a -5, siendo 0 el paciente que está alerta y tranquilo, y +4 conforme aumenta la puntuación indica mayor agresividad, y cuando los valores son negativos, mayor sedación. Por otro lado, tenemos la escala de OSLA, que también entraría dentro de esta evaluación del arousal, en el que tiene en cuenta el movimiento, el tono postural del paciente, el contacto visual. Y por último, estas fluctuaciones motoras, tanto el Tinete como el Java, que tiene más en cuenta, ¿no?, la parte de movilidad y balance muscular, etcétera. Y en este artículo se comenta pues, las diferentes escalas con las que contamos y en los diferentes ámbitos hospitalarios las escalas que podemos utilizar pues, más idóneas o recomendadas. Como decimos, no hay una clara unanimidad sobre cuáles debemos utilizar. En principio, tanto en urgencias como en el ámbito extrahospitalario recomiendan el test de CAM y el FORET. En el paciente no colaborador el test de Hammam y el FORET, y en el DSD el test de OSLA y el FORET. Por tanto, impresionado, ¿no?, de que ante la duda pues de entrada utilizar el test FORET. ¿No? Se recomienda en esta evaluación tanto de atención como el arousal pruebas de cribado que sean fáciles de aplicar, rápidas y que no requieran gran información complementaria en el del paciente ni gran reentreno. En cuanto al arousal, en este artículo de 2018, tanto el OSLA como el RAS parecen las escalas con mayor sensibilidad y especificidad, en torno al 80%. Las pruebas de atención y orientación parece que tienen una más alta sensibilidad, pero no tanto especificidad. Nos indica, ¿no?, que el personal sanitario podría mejorar la identificación del delirio con una actitud más proactiva utilizando estas escalas, como comentábamos, en los diferentes ámbitos asistenciales y normalmente pues, bueno, intentar integrarlo, ¿no?, de forma rutinaria en nuestro día a día. Como decimos, pues la información sobre todo de estas herramientas de detección precoz, sobre todo son escasas en el caso del delirium superpuesto a demencia. Este otro artículo publicado en 2021 ¿no? Muestra cómo
cuando, digamos, conforme avanza la demencia, estos test de detección disminuye la especificidad, ¿no? En el paciente sin demencia con un arousal alto, pues partiríamos este test for IT o el CAM, ¿no? Posteriormente, pues el test de Osler y el RAP y en último caso, pues el test de Java-Montinet. Y bueno, otras herramientas diagnósticas que también pues han ido apareciendo, ¿no? Aunque como digo, no hay una clara unanimidad, es la evaluación de 1, 2, 3, 4 ítems en el caso del delirium superpuesto a demencia. Y en este artículo publicado en 2019 no parecía que la evaluación de 2 ítems como son en qué día de la semana nos encontramos y decir el paciente, ¿no? Los días de la semana, empezando por el último y acabando en el primero, parecían las dos preguntas, ¿no? Con una detección más positiva y con una mayor sensibilidad. Pero, como siempre, debemos adaptarnos según la etapa en la que nos encontremos de la demencia, ¿no? En estadio leve, moderado. Cuanto al tratamiento, pues la principal herramienta terapéutica, como siempre, es el manejo no farmacológico, siguiendo el programa HELP, cierta utilidad de los IACES, sobre todo impresión del donepezilo y la utilización de neurolépticos a la mínima dosis eficaz, y que es fundamental la prevención. En cuanto al pronóstico, pues en cuanto a la DSD, presentan altas tasas de mortalidad y morbilidad, hasta el 40% falleciendo al año siguiente, que hasta 2 años después del episodio hay un mayor riesgo de deterioro cognitivo funcional, institucionalización y muerte, y que se ha documentado deterioro cognitivo significativo que dura al menos al mes después del episodio de delirio, ¿no? Sobre todo tanto en los pacientes quirúrgicos como no quirúrgicos, pero sobre todo en los pacientes quirúrgicos, y que debemos aprovechar para hacer una adecuada planificación de cuidados con pacientes. Bien, en este artículo que se publicó en el JAMDA en el 2022, ¿no? Reitero un poquito la idea y he querido plantear como conclusiones finales, ¿no? Y recalca estos datos que hemos ido comentando durante toda la charla, ¿no? Esta revisión sistemática tuvo como objetivo responder estas preguntas, ¿no? Primera de todo, cuál era la prevalencia de DSD en pacientes adultos mayores hospitalizados, y habla de la importancia, ¿no? De estos pacientes, sobre todo ingresados en entornos quirúrgicos, en la que impresiona que la prevalencia fue superior. En cuanto a resultados a corto y largo plazo a nivel funcional, sobre todo los pacientes con DSD presentaron un mayor deterioro funcional, y este fue persistente incluso al alta. Y en cuanto a la mortalidad, que fue superior en los pacientes DSD frente al resto de demencias, y la mortalidad fue superior al mes, a los 6 meses y al año. Como mensajes para llevar a casa, tener en cuenta que el delirium tiene una alta prevalencia. Hasta 2/3 partes de los pacientes mayores de 70 años han padecido delirium durante un ingreso, sobre todo los pacientes con descompensación aguda o quirúrgicos. La DSD tiene peores resultados clínicos, mayor mortalidad, institucionalización en comparación a los pacientes que solo presentan delirium o demencia. Que hay múltiples herramientas diagnósticas, nos falta consenso y el enfoque debe ser multidisciplinar desde las diferentes especialidades, que es difícil identificar a estos pacientes porque los síntomas se superponen, sobre todo tener en cuenta la alteración de la atención y la disfunción cognitiva, la importancia de evaluar el arousal a través de escalas como son el OSLA y el RASS y las fluctuaciones motoras a través del JAMA, y que debemos hacer un adecuado diagnóstico diferencial con otras demencias, teniendo en cuenta que parece que hay una mayor prevalencia y relación, sobre todo en la demencia con cuerpos hereditarios. Muchas gracias. Vale. Muy bien, pues una buena presentación, a pesar de que no sé si ha habido ha habido fallos ahí en el audio, ya lo siento. Hemos intentado probarlo antes que todo funcionara, pero bueno, ya me disculpo yo.
Muy interesante y seguimos ya con la última presentación de la doctora Juani Mendizábal y después ya hacemos ahí las preguntas. Estoy viendo que estáis contestando aquí algunos, o sea, que estáis haciendo ya algunas preguntas, pero ahora después lo comentamos, ¿vale? Juan, si puedes. Juan, y me parece que tienes que quitarte tú o sea, como si estuvieras hablando tú. Yo creo que lo que escuchamos es a través de lo que se escucha en nuestros ordenadores. No, no hace falta que te desconectes, simplemente quítate el silencio. Espérate, voy yo. Ahí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y gracias a la Sociedad Española de Geriatría por organizar este webinar y en especial al grupo de Delirium y al grupo de Demencias por permitirme participar. Mi nombre es Juani Mendizábal y hoy me toca hablar acerca del delirium en cuidados paliativos y hablaremos un poco acerca de las peculiaridades del delirium en este ámbito, la prevalencia del delirium, que suele ser un poco más frecuente, las herramientas de screening validadas en este contexto y algunas peculiaridades acerca del tratamiento. Primero la definición, que estoy segura que mis compañeras también lo explicarán. El delirium es un síndrome clínico caracterizado por un estado confusional que aparece de forma brusca, ya sea en horas o en días, y asocia fluctuación en el nivel de conciencia, alteración de la atención, del pensamiento, del lenguaje y otras alteraciones cognitivas que veremos más adelante. Está producido por una o varias causas orgánicas y es muy frecuente en personas mayores hospitalizadas y también en personas que reciben cuidados paliativos y sigue siendo infradiagnosticado y por eso yo creo que es importante seguir hablando acerca del delirium. ¿Cómo se determina el riesgo de sufrir delirium? Siempre hablamos de los factores predisponentes, que son los que nos hablan de la vulnerabilidad de los pacientes para sufrir delirium, y los factores precipitantes, que son los que pueden desencadenarlo. Para ilustrar un poco esto, si tenemos un paciente muy vulnerable como el de la foto de arriba, que tiene una demencia avanzada, una enfermedad en estadio terminal, este paciente, pues un factor desencadenante poco intenso, simplemente como un cambio de medicación o una retención urinaria, pueden ser suficientes para que el paciente desarrolle delirium. Y al contrario, en el otro extremo, los pacientes sanos, considerados robustos, poco vulnerables para desarrollar delirium, pues necesitan un factor desencadenante muy intenso, ya sea una cirugía mayor o una estancia en UCI para poder desarrollar delirium. En cuanto a los pacientes de cuidados paliativos, esta revisión sistemática agrupaba los factores de riesgo asociados a delirium en pacientes de cuidados paliativos y encontró que el uso de opioides y la dependencia funcional valorada por el índice de Karnofsky o el PPS eran los factores que tenían una mayor asociación al riesgo de delirium en pacientes de cuidados paliativos. Igualmente, la infección, deshidratación, hipoxemia, alteraciones analíticas como hipercalcemia, alteraciones hepáticas, eran todas también factores de riesgo para desarrollar delirio. Igualmente también la polifarmacia, los déficits sensoriales, la inmovilidad, las úlceras por presión, el uso de sondas vesicales, son todos factores de riesgo para desarrollar delirium. Y son estos los que debemos recordar cuando hablemos luego del tratamiento, porque tratar las causas que pueden ser reversibles y modificables en pacientes con delirium es lo que ayuda a que los pacientes reviertan del delirium. En cuanto a los factores de riesgo no modificables asociados a delirium en pacientes de cuidados paliativos, encontraron que a mayor edad, mayor riesgo de sufrir delirium en los varones más que en las mujeres. Y en cuanto a la neoplasia, los tumores cerebrales, ya sea primarios o metástasis, tenían un riesgo aumentado de desarrollar delirium. Y el cáncer de pulmón, en esta revisión se encontró que los pacientes con cáncer de pulmón tenían un mayor riesgo de sufrir delirio.
¿Y qué tan frecuente es el delirium? Esto también varía según el grupo de pacientes de los que estemos hablando. Porque, por ejemplo, en la UCI puede ser muy frecuente, llegando a ser muy frecuente en pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva, y en pacientes ingresados en plantas ya sea quirúrgicas o no quirúrgicas, la prevalencia suele ser en torno al 20-25%. Y en pacientes de la comunidad, pues suele ser mucho menos. En pacientes no institucionalizados puede ser menos del 2%. Y en cuidados paliativos, en esta revisión sistemática se vio la prevalencia en distintos ámbitos en pacientes de cuidados paliativos, siendo en la comunidad pues poco frecuente, entre el 4 al 12%, en el hospital puede ser muy variable, hasta el 57%, y ya en pacientes ingresados en la UCP va aumentando la prevalencia y llega como a un máximo cuando el paciente está en final de vida. En situación de últimos días puede haber una prevalencia hasta el 88% del delirium. Al ingreso en unidades de cuidados paliativos se encontró en esta revisión una prevalencia de 35%, que realmente es mayor que la prevalencia que habíamos visto en pacientes ingresados en un hospital general, ya sea médico, quirúrgico o no quirúrgico, que solía ser entre el 20 o 25% la prevalencia del delirium. En cuanto a los criterios diagnósticos, esto es como una representación de los criterios de DSM-5 que dan el diagnóstico para delirium y que se basan primero en la alteración de la atención y del nivel de conciencia, en la temporalidad, que esto del curso debe ser agudo o fluctuante, y que esto se debe asociar a un déficit cognitivo adicional, ya sea una alteración de la memoria, del lenguaje, de la orientación, alucinaciones, y que estos síntomas no se puedan explicar por otro trastorno neurocognitivo que padezca el paciente. Debe haber alguna causa etiológica conocida, una o varias, para poder llegar al diagnóstico. Estos son los criterios diagnósticos del delirium, del DSM-5, que es lo que acabamos de hablar. Y para hablar acerca de las herramientas de screening validadas en contextos de cuidados paliativos, esta revisión sistemática describía 14 escalas de screening validadas contra el gold estándar de los criterios de DSM-5 y valoraron la sensibilidad y especificidad para cada test de screening. Este es un poco el resumen de los resultados. Estas son las 14 escalas y los puntos azules son sensibilidad y los puntos rojos son especificidad. Y aquí quiero destacar sobre todo estas dos escalas que tienen una sensibilidad y especificidad mayor del 80%, que son la escala CAMP, que es una escala muy conocida y muy utilizada, y la escala del Delirium Observation Screening Scale, que también en esta revisión se encontró en 3 estudios distintos una sensibilidad y especificidad mayor del 80% para esta escala. Este es un diagrama de flujo que resume los aspectos que valora la escala CAM, iniciando con la temporalidad, el inicio agudo o curso fluctuante, la alteración de la atención, la alteración del pensamiento, del lenguaje y el nivel alterado de conciencia. Esta es la escala del Delirium Observation Screening Scale, que valora 13 ítems, y en los 13 ítems pues se valora un poco lo mismo: el nivel de conciencia, la atención, el pensamiento, la orientación, la memoria, la actividad psicomotora, la habilidad emocional y la percepción. La escala idealmente pues debe ser valorada en cada turno de enfermería y con un puntaje mayor o igual a 3 el screening es positivo para delirio. La escala 4AT, que es una escala también muy conocida y difundida, no estaba incluida en la revisión sistemática que les presenté antes, entonces por eso les presento este estudio de validación que fue realizado en 2 unidades de cuidados paliativos en Escocia, en una muestra de 134 pacientes, y encontraron que con la escala 4AT se obtenía una sensibilidad del 89% y especificidad del 94%, como un área bajo la curva el 97%. Entonces se puede decir que la escala 4AT también está validada para uso en pacientes de cuidados paliativos. En cuanto a las formas de presentación del delirium, ya las conocemos. El delirium hipoactivo es el más frecuente en enfermedad terminal. El delirium hiperactivo es lo contrario, cuando hay agitación, ideas delirantes, alucinaciones, y el delirium mixto cuando hay una fluctuación entre ambos extremos.
yo creo que es importante hablar de los impactos del delirium para realmente, para que recordemos por qué es importante intentar prevenirlo, identificarlo a tiempo, tratarlo, para llegar a revertirlo si es posible. Porque realmente los pacientes con delirium tienen una mayor mortalidad postalta, un mayor riesgo de institucionalización, un mayor riesgo de demencia, una mayor estancia hospitalaria, un mayor riesgo de discapacidad, mayores costes económicos y una peor calidad de vida. Entonces, realmente por eso es tan importante intentar prevenirlo, identificarlo a tiempo y tratar la causa, porque realmente muchas personas se pueden recuperar del delirium si se trata la causa subyacente. Y en cuanto al tratamiento, sobre todo las medidas no farmacológicas son las que realmente han demostrado eh, cambiar la evolución del delirium y revertirlo, revisar la medicación, tratar las causas precipitantes, manejar el distrés, mitigar las complicaciones y mantener el vínculo con el entorno, reorientando al paciente, favorecer el acompañamiento familiar, corregir los déficits sensoriales. Porque realmente la utilidad del tratamiento farmacológico es limitada, o sea, no se ha demostrado que los neurolépticos mejoren la evolución del delirium y tampoco en pacientes de cuidados paliativos, como veremos más adelante. Entonces, por eso es tan importante tratar las causas potencialmente reversibles, que pueden ser desde estreñimiento, retención urinaria, hidratación, dolor, o el miedo que pueden tener los pacientes al estar en un entorno que no es familiar. Y en esta infografía también se resumen las medidas no farmacológicas para prevenir el delirium, como estimular la movilización precoz, revisar la medicación, favorecer el descanso nocturno, corregir déficits sensoriales, hidratación y todo esto que ya y en cuanto al tratamiento farmacológico en pacientes de cuidados paliativos, este ensayo clínico aleatorizado doble ciego que se desarrolló en 11 unidades de cuidados paliativos de Australia, dividió a los pacientes a recibir risperidona oral, haloperidol oral o placebo, y valoraban, lo que querían valorar era la mejoría de los síntomas de delirium al ingreso y a las 72 horas de la primera valoración, usando la escala de síntomas de delirium NUDES, que fue la que utilizaron. La dosis que le daban a los pacientes era 0.5 miligramos, tanto de risperidona como de haloperidol, cada 12 horas, y esta dosis podía ser titulada si el paciente tenía una puntuación alta en esta escala. Y lo que se encontró es que tanto los pacientes que recibían risperidona como los pacientes que recibían haloperidol tenían un mayor puntaje en la escala de síntomas de delirium comparándolos con placebo. También tenían más efectos extrapiramidales, como es de esperar, y también tenían un mayor uso de midazolam subcutáneo de rescate por agitación severa, cuando el paciente perdía la vía oral. O sea, realmente se vio que los pacientes evolucionaban mejor con placebo. También se valoró la severidad del delirium en esta escala, la Memorial Delirium Assessment Scale, y también se vio que los pacientes que recibían risperidona o haloperidol tenían un mayor puntaje de severidad en esta escala, comparándolos con placebo. Esto es el protocolo de tratamiento de la Sociedad de Cuidados Paliativos, Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que publicó nuevos protocolos en el 2023 y tienen un capítulo acerca del delirium en esta guía. Hacen mucho énfasis también en las medidas no farmacológicas y también hacen énfasis en diferenciar si el paciente está en una situación de últimos días o no, porque realmente el delirium puede ser una causa muy frecuente de iniciar sedación paliativa en pacientes de final de vida de cuidados paliativos. Entonces, pues allí el abordaje pues, debe ser distinto definitivamente. Y en cuanto al tratamiento, ellos pues, se reservaba el tratamiento del delirium mixto hiperactivo, el delirium hipoactivo no debe ser tratado farmacológicamente, y los neurolépticos que ponían como primera línea era haloperidol o fenotiacinas como levopromicina, cuando la agitación del paciente pues, no podía ser controlado de otra manera. Esta es una infografía que me parece
muy buena para resumir toda la información que hemos hablado. Es una infografía que dibujó una geriatra de Madrid, por cierto. Y yo creo que representan muy bien las medidas no farmacológicas para tratar y prevenir el delirium, la orientación temporal con el reloj, el calendario, incluso hay un mapa, la ventana para intentar que el paciente, o sea, que le entre la luz del sol y que el paciente se oriente entre día y noche, que tenga su bastón, que tenga sus audífonos, acompañamiento familiar, intentar retirar la sonda si es posible, la hidratación, vigilar el estreñimiento, revisar la medicación, todas las medidas que ya hemos ido hablando. Y para concluir, yo creo que es primordial implicar a todo el equipo sanitario y también a los familiares en la identificación, en el tratamiento y en la prevención del delirium, porque realmente yo creo que este es un gran ejemplo de la importancia del trabajo multidisciplinar en nuestra especialidad. Porque si no cooperamos todos, realmente es muy difícil controlar el delirium. El objetivo siempre debe ser revertir el cuadro cuando sea factible y reservar el tratamiento farmacológico para atenuar la intensidad de los síntomas que causan el sufrimiento. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Comparto yo. Mientras tanto, vale. Para hacer las últimas reflexiones. En el chat ha habido, pues ya lamento que he visto que muchos os habéis quejado de la calidad del audio. Es un poco lo que pasa con las presentaciones cuando están grabadas. Intentaremos aprender y anotar para las futuras presentaciones que sean presentadas pues en el momento, aunque cueste un poquito más romper esa barrera de la presentación en directo, pero yo creo que es necesario. O sea que gracias por el apunte. Y algunos de vosotros habéis hecho, bueno, hay alguna pregunta que lo primero se agradecen las sesiones, las brillantes sesiones y una pregunta abierta en general a las dos ponentes que tenemos aquí presentes, sobre todo en la parte del área de cuidados paliativos y que nos preguntan sobre opiniones sobre el tratamiento farmacológico y cuándo limitar el esfuerzo terapéutico, sobre todo cuando hay sufrimiento que se puede ocasionar tanto en el paciente, en la familia, como en el personal sanitario. Hola, hola a todos y gracias por conectarse. Bueno, yo creo realmente que esto se debe alinear un poco a la expectativa de vida que tiene el paciente y a la situación en la que está, porque realmente yo no lo he presentado, pero es cierto que delirium es una causa muy frecuente de inicio de sedación paliativa en pacientes de cuidados paliativos. Entonces, eh, realmente yo creo que es una decisión consensuada del clínico con los familiares, pero que realmente es algo muy frecuente en realidad. No sé si respondo a tu pregunta, Kevin. Sí, sí, Juani, era simplemente abordar un poco ese tema que yo veo que es fundamental tocarlo y de ir preparando el camino, ¿no? La comunicación que tiene que haber cuando vamos viendo signos indirectos que las cosas están yendo mal. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Encarna nos pregunta que en los hospitales la mayoría, o sea, hay muchos pacientes que cuentan con la ayuda de familiares y que si pensamos que esto puede tener traducción en la menor incidencia de delirium comparándonos con otros países igual en los que la presencia de familiares no sea tan frecuente en los ingresos. Bueno, buenas tardes. Evidentemente yo creo, ¿no?, que la ayuda del soporte familiar o de los cuidadores es fundamental y creo que uno de los problemas principales que vivimos todos en la pandemia, ¿no?, esa limitación de que la familia pudiera ir al hospital y bueno, muchas veces también pues supone una reducción importante en el uso de neurolépticos durante la hospitalización y muchas veces pues tanto en un ingreso agudo como sobre todo en la atención intermedia, ¿no?, que el paciente está durante más días y demás, o en cuidados paliativos, pues es muy útil y muchas veces nos evita poner medicación, evitar que la hipersonolencia por el día y que después el paciente no, pues no puede hacer su día a día y tener el sueño totalmente invertido. Entonces yo creo que es una gran ayuda.
Muy bien, pues, gracias. Yo creo que muy bien contestado. Yo creo que también, no, por opinar, yo también tengo la misma opinión. Evidentemente, cuando tenemos a familiares alrededor, nos ayudan en toda esa parte no farmacológica, así que perfectamente explicado, Gemma. Otra de las preguntas que tenemos nos preguntan: hola, buenas tardes, gracias por las sesiones. Si existe alguna escala validada y sencilla para valorar el riesgo de los pacientes hospitalizados. Lo pone entre paréntesis, no para detectarlo, sino para valorar el riesgo previo de que pueda aparecer. Y que conoce alguna que es de la Clínica Mayo, pero que es muy compleja como para hacerla de rutina a todos los pacientes. Yo creo que, ahora os dejo contestar, pero yo creo que también me llevo una reflexión de una de las preguntas que yo también tenía, ¿no? Se están desarrollando cada vez más protocolos a lo largo de todas las unidades de geriatría, como es, y sobre todo en urgencias también, como es justo que sea por la gravedad de la patología y la reflexión que hemos hecho inicial, ¿no? Entonces, has hecho una buena reflexión, Gemma, sobre todas las escalas que hay posibles y cómo cada una tiene su momento y tiene su indicación, pero yo tengo la misma pregunta. Ahora que estamos desarrollando todos los protocolos y queremos homogeneizar un poquito esta atención, sabemos la importancia de detectarlo. ¿Qué escala utilizaríamos y quién sería el encargado en este caso de pasarla? Y después, con respecto a esta pregunta, también lo de no detectarlo, sino preverlo, ¿no? Que vaya a suceder. Yo creo que habéis hablado en las 3 presentaciones sobre la fragilidad y cómo la fragilidad es un agravante y un condicionante para que sea más frecuente la aparición de ese delirio. Entonces, yo creo que ¿no? deberíamos ponernos también en ese valor y que aparte de una buena atención de toda la parte cognitiva, pues hablar también de fragilidad y cómo la fragilidad también tiene que ver con la cognición, ¿no? Pues contarme un poquito las reflexiones que hayáis podido tener. Sí, yo creo que sobre todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Que falta unanimidad y al final, pues bueno, en cada sitio y ya no solo a nivel local, a nivel España, sino a nivel Europa, ¿no? En cada país hacemos un poco, pues bueno, nuestra práctica habitual, pero no hay consensos claros. Entonces yo creo que lo más importante es lo que comentabas, Mario, la detección precoz, el insistir en que hacerlo casi desde el paciente entra por la puerta y sobre todo en la puerta de urgencias y el hacer un registro de esos pacientes que ya lo han presentado en otras ocasiones, ¿no? Que ya per se el hecho de haberlo presentado previamente es un factor de riesgo para que lo vuelva a desarrollar en otro ingreso, ¿no? Los míticos pacientes que no reingresan e incluso que lo lleva el mismo profesional, ya te lo conoces, ¿no? Que en otro ingreso lo ha hecho y es que lo repiten. Entonces, el adelantarnos a ello. Yo creo que lo más fácil, pues bueno, en los artículos que he presentado parece que el que más podría utilizarse tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario y demás sería el test for IT. Y más que nada lo que se comenta es porque es muy fácil de aplicar, muy rápido, que en un minutillo o dos lo podemos pasar, que no hace falta mucho entreno. Y lo que decía Juani, ¿no? Que al final también utilizarlo, pues eso, como screening, ¿no? Como miramos las constantes habitualmente, ¿no? Pero que se vaya reevaluando y sobre todo concienciar pues tanto al personal de enfermería, auxiliares, residentes de geriatría, los adjuntos, ¿no? Irlo reevaluando tanto en los ámbitos médicos como quirúrgicos. Y en cuanto al riesgo, perdón, lo que comentabais, pues la verdad que yo también lo desconozco, sé la escala de la que habláis, que ahora no recuerdo el nombre, pero que correcto, no es muy práctica y es difícil incluso de puntuar con la plantilla delante. Y como digo, yo creo que más que riesgo o no, ya per se es un riesgo el haberlo presentado en ingresos previos, por tanto, hacer un buen registro de aquellos pacientes que ya lo han tenido previamente. Muy bien, pues si alguien tiene alguna reflexión más, puede hablar ahora. Y si no, agradeceros a todos la presencia, a las ponentes, su disposición y su buen hacer. Y nada, anotar que hemos aprendido para próximas lo del audio y que muchas gracias a todos los que habéis estado aguantando hasta el final y que estéis interesados por este tema y colaborar juntos, que si queréis, si os interesa el tema, podéis apuntaros a los grupos de trabajo y bueno, pues estamos abiertos a todas las colaboraciones. Un segundo que hay algún mensaje más. Muchas gracias, vale, pues fenomenal. Gracias a vosotros por habernos acompañado.